Seguimos con el arquitecto Garay en Autoescáner. Y arquitecto, del bloque anterior nos había quedado pendiente el tema de meternos más en los problemas cotidianos de la ciudad. El estacionamiento, el metrobús, el subte, la circulación interna, los barrios. A ver, ¿el metrobús es una medida eficiente en la ciudad? Hoy en día hay una gran disputa entre los distintos medios por el espacio de circulación, ¿no? Los peatones reivindican calles peatonales, los ciclistas bicisendas, los colectivos carriles exclusivos, los taxis derecho a circular por los carriles exclusivos, los automóviles vías rápidas, ¿no? Es decir, hay como una disputa entre los distintos medios y a la vez se incorporan nuevos medios, porque hoy todas las ciudades del interior tienen problema con el crecimiento de las motonetas, ¿no? Es decir, y entonces aparece también carriles exclusivos o calles exclusivas para las motonetas. Entonces, claro, cada vez que se compartimentan estos espacios, aparece la priorización de un medio sobre los otros, y esto es una puja por el poder. Hay muchas experiencias en el mundo de lo que se llama BRT, o sea que es un carril exclusivo de un medio rápido. La particularidad que tienen este medio no es tanto el carril exclusivo, como el tener un ómnibus largo en el que se entra a la vez por todas las puertas. Entonces eso lo que hace es que el tiempo de detención sea muy breve y por lo tanto el circuito es muy eficiente porque los ómnibus casi no paran. Entonces bueno, eso en general supone el tener una dársena donde el pasaje se entre al entrar a la dársena. Y esto es lo que ha pasado en Curitiba, es lo que ha pasado con el Transmetro, por ejemplo, en el Transmilenio en Bogotá, o sea, son estos medios que han sido muy comunes. En Argentina lo que estamos teniendo es una adaptación a mitad de camino. Es decir, en realidad hay un carril exclusivo, hay andenes, eso tiene una imagen como que se tratara de un BRT, pero por ejemplo si uno mira los andenes de la 9 de julio, la gente está haciendo cola. ¿Qué quiere decir? Que no se está pagando el pasaje delante del andén, sino que se está pagando como siempre, que la gente va a entrar por una sola puerta, quiere decir que el tiempo de detención del bus va a ser largo, y, digamos, quiere decir que tiene como el formato de un BRT, parecería que va a tener la eficiencia del BRT. Pero tiene, no lo es. Claro, tiene una eficiencia que mejora el 30% de las posibilidades que tendría un BRT, ¿no? Supone una mejora. Yo le decía, por ejemplo, a la gente que era muy crítica de esto, digamos, tiempos de campaña y qué sé yo, cuidado también con criticar demasiado porque, digamos, eso va a producir una mejora y después hiciste un gol en contra, digamos, con la crítica, ¿no? Es decir, pero yo creo que también es bueno ser consciente de los límites, digamos, de cuando aplicas una tecnología a mitad de camino. Hay un punto que para mí es el más preocupante, bueno, más allá de estas cuestiones, si supuso modificación del perfil de la avenida, lo llena de demasiado espacio construido y desaparecen árboles. A mí me preocupa lo de los ómnibus que funcionan en sentido contrario. Es decir, porque son los ómnibus que son más silenciosos en general y la gente no está acostumbrada a mirar para el lado que viene el ómnibus. Bueno, ahí hay un tema. La avenida 9 de Julio es enorme. Usted empieza a correr de una edificación, de una línea de edificación a la otra y tiene que cambiar de mirada permanentemente porque vienen de un lado y de otro, cuando va traspasando las distintas vías de circulación. Bueno, en México hubo un problema serio con eso. Ellos habían hecho un carril exclusivo invertido para hacer pasar los trolebús sobre algunas avenidas de México. Y el número de accidentes que tenían, sobre todo con personas mayores, era altísimo, porque se largaban a cruzar, el trolebús no hace ruido porque es eléctrico y había un porcentaje muy grande de personas atropelladas. Pero acá no hay. Bueno, pero es una alerta, digamos, importante, porque para mí es el punto más vulnerable de esta decisión y que tiene que ver con una decisión casi trivial, pero que es un problema, que es que los ómnibus que circulan en el resto de la ciudad tienen la puerta del otro lado que donde lo deberían tener. Entonces eso lleva una decisión de dónde uno pone las dársenas, si del lado de las paradas o en el eje de la ciudad, que tiene este costo, ¿no? Arquitecto Garay, ¿cuál es el mayor problema de transporte que tiene el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires? Ahí hay un dilema importante. Si la ciudad de Buenos Aires se piensa solo a sí mismo como capital, el tipo de problema es uno. Si la ciudad de Buenos Aires se piensa como una aglomeración de 13 millones de habitantes, el problema es otro. Y esto supone hasta qué punto el área central
se autonomiza o se integra, digamos, como la centralidad de una ciudad de 13 millones. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy antipático, pero que, digamos, yo creo que es representativo si uno mira la coyuntura de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hoy en día existe tensión entre la incorporación de la ciudad de Buenos Aires al sistema metropolitano de transporte, y ahí se ve quién paga qué, si integra o no integra. O sea, estamos hablando capital, Gran Buenos Aires. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que Macri autonomiza el sistema de transporte, ¿no?, él puede tomar unas decisiones, que es tener unas líneas propias, que de hecho, por ejemplo, un poco lo que pasa en Juan B. Justo daría cuenta de eso, líneas que solo tienen competencia en la capital, que son caras, como por ejemplo el encarecimiento del subterráneo, y que por lo tanto conducen a gente con mayor poder adquisitivo, que es menos gente. Quiere decir que los habitantes del Gran Buenos Aires pueden quedar excluidos económicamente del funcionamiento dentro de esas líneas. Los habitantes de Capital Federal, al tener menos flujo sobre esas líneas, van a entender que el jefe de gobierno solucionó el problema del transporte, pues se viaja mejor, pero de hecho se viaja mejor segregando, excluyendo. Bueno, pero el electorado de Capital, digamos, los pobres representan una minoría del 10% dentro de ese electorado. Por lo tanto, los parámetros de exclusión están incluidos en, digamos, la concepción, digamos, de lo que podría ser ese sistema de transporte. Y yo diría que esta política, que en el fondo es hasta racista, es la que se está implementando. Si uno mira los aumentos del subterráneo en relación a estas otras cosas, y bueno, es decir, objetivamente uno le pregunta a la gente, hoy viaja menos gente en el subte, baja menos gente en los colectivos, porque se han vuelto más caros y porque hay gente que a lo mejor ahora tiene que introducir una parte del trayecto a pie, ¿no? Bueno, esto, digamos, para mí es lo contrario de lo que pasa, por ejemplo, en algunas estaciones de la periferia, donde hay grandes depósitos de bicicletas. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, en Esteban Echeverría, que en las terminales de tren o en Gleu, bueno, hay grandes depósitos de bicicleta, quiere decir que la gente en lo local se mueve en bicicleta, que es un medio que tiene muchísimas ventajas, y se traslada en el tren, digamos, normalmente, digamos, hasta el centro. La línea del Roca tiene algunas observaciones, pero no es la línea que funciona peor en el área metropolitana. Incluso hay vagones que permiten trasladar la bicicleta, por lo tanto, 2 tramos se pueden hacer en bicicleta, si hubiera carriles adecuados para hacerlo, y un tramo se hace en ferrocarril, que es un mecanismo eficiente. Este sería un modelo inclusivo, popular, ecológico, digamos, con beneficios ambientales. Y claro, yo creo que estas son las cosas que hay que reflexionar. Incluso yo creo que esto toca un punto importante, que es cómo se financia el sistema de transporte. Bueno, pero arquitecto, como se podrá imaginar, el tiempo es tan tirano como el espacio dentro de la ciudad de Buenos Aires, y ya se nos terminó el programa directamente. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable por haber venido, arquitecto Garay, y ya seguimos con la parte final de AutoEscáner.